Yo era una pequeña oruga verde llamada Muba que vivía en un jardín lleno de flores. Cada día, observaba con admiración a las mariposas, soñando con volar como ellas. Pero aún no entendía cómo podría lograrlo ni cuándo sería mi momento. Un día, mientras exploraba una hoja, escuché a una mariposa anciana decir: «Todos tenemos nuestro momento para brillar». Me quedé pensando en sus palabras, preguntándome cuándo llegaría el mío. Pasaba mis días arrastrándome por las ramas, disfrutando del jardín. Sin embargo, me sentía torpe comparada con otros insectos más ágiles. Un saltamontes burlón me dijo: «Nunca volarás. Eres solo una oruga lenta». Bajé la cabeza, pero en mi interior una chispa de esperanza me animaba. Un día, un sabio caracol me dijo: «La paciencia y la transformación son la clave. No desesperes, todo sucede a su tiempo». Sus palabras me hicieron reflexionar. Poco después, sentí un gran cansancio. Mi piel se endureció, y sin darme cuenta, mi cuerpo comenzó a envolverse en un capullo. «¿Qué me está pasando?», pensé con miedo. Los días pasaron. Dentro del capullo, sentía extrañas sensaciones. Mi cuerpo cambiaba poco a poco, aunque yo no podía verlo. Mientras dormía, soñé que flotaba con alas grandes y vibrantes. Cuando despertara, ¿sería solo un sueño o se haría realidad? Un día soleado, mi capullo comenzó a abrirse. Con esfuerzo, empujé hasta que finalmente vi la luz del día de nuevo. Me miré en una gota de rocío y quedé asombrada. Ahora tenía un cuerpo esbelto y hermosas alas. «Soy una mariposa», exclamé emocionada. Intenté mover mis alas, pero al principio me costaba. Recordé las palabras del caracol: «Confía en el proceso». Respiré profundo y volví a intentarlo. Poco a poco, mis alas cobraron fuerza hasta que logré elevarme en el aire. Desde lo alto, vi mi jardín de siempre, pero ahora todo parecía más hermoso. «El mundo es mucho más grande de lo que imaginaba», pensé. El saltamontes me vio y se quedó boquiabierto. «Eres increíble». «Lo lograste», dijo sorprendido. Volé hasta el caracol para agradecerle. «Siempre creí en ti», respondió él con una sonrisa sabia. Decidí animar a otras orugas. «Cada uno tiene su momento para brillar», repetía mientras volaba entre las ramas. Las otras orugas escuchaban atentas. «Si ella lo logró, nosotros también podemos», decían llenas de esperanza. Un día, vi a una pequeña oruga triste. «¿Qué te pasa?», pregunté con dulzura. «Nunca seré como tú», dijo la oruga. Sonreí y respondí: «Yo también lo pensé, pero la transformación es parte de nuestra historia». Con mis alas llenas de esperanza, le hablé sobre confiar en su propio camino. Pasaron los días, y vi que la pequeña oruga había formado su capullo. «Pronto descubrirás lo maravillosa que eres», susurré. El jardín florecía con mariposas de todos los colores. Cada una había pasado por su propio viaje de transformación. Comprendí que el cambio da miedo, pero es necesario para crecer. Siempre vale la pena confiar en el proceso, pensé. Ahora volaba con orgullo, recordando cada etapa de mi vida. Desde oruga hasta mariposa, cada momento había sido valioso. Las mariposas celebraban juntas, compartiendo sus historias y motivándose unas a otras a seguir adelante. Los insectos del jardín me miraban con respeto. Mi historia inspiraba a todos a creer en su propio potencial. El sabio caracol me miró y dijo: «Hoy eres quien siempre debiste ser». Sonreí con gratitud. El viento sopló suavemente y me dejé llevar, disfrutando de mi libertad. «Volar es aún mejor de lo que imaginé», exclamé. Recordé cada esfuerzo, cada duda y cada sueño. Todo valió la pena. Ahora sabía que los cambios traen grandes recompensas. Con cada aleteo, dejaba una estela de colores en el aire. Mi viaje no había terminado,
Apenas estaba comenzando. Miré el horizonte y me llené de emoción. El mundo es grande y hay mucho por descubrir. Y con eso, seguí volando hacia nuevas aventuras. En lo más profundo del bosque, los animales organizaban una gran carrera cada año. Era el evento más esperado, y todos se preparaban con entusiasmo para demostrar sus habilidades. Cada animal entrenaba con energía y disciplina, excepto Paco el perezoso, que prefería dormir colgado de su rama favorita sin preocuparse demasiado. Nunca ganarás si no practicas, le dijo la liebre rápida, que se burlaba de su actitud relajada y confiada, mientras hacía ejercicios para fortalecer sus patas. Paco bostezó y respondió con calma, veremos qué pasa el día de la carrera. A veces, la prisa no lleva a ningún lado, y la paciencia es la mejor estrategia. Finalmente, llegó el gran día y todos se alinearon en la línea de salida. Los animales estaban emocionados, listos para demostrar su velocidad y destreza. El búho sabio, organizador de la carrera, levantó una rama y dio la señal de inicio. De inmediato, todos los corredores salieron disparados con gran velocidad. La liebre avanzó velozmente, confiada en su victoria. Mientras tanto, Paco daba su primer paso con absoluta tranquilidad y sin ninguna prisa. Esto será pan comido, pensó la liebre, mientras dejaba atrás a los demás competidores con facilidad, disfrutando del viento en su rostro. Al llegar a la mitad del recorrido, la liebre decidió descansar bajo un frondoso árbol. Creía que tenía todo bajo control y que nadie la alcanzaría. Mientras tanto, Paco seguía avanzando sin detenerse. Su ritmo era lento, pero nunca se detenía ni desperdiciaba energía innecesaria. El zorro y el mapache, que habían corrido demasiado rápido, comenzaron a sentirse agotados y decidieron tomar un descanso junto a la liebre. Cuando Paco los alcanzó, les dedicó una sonrisa amable. Despacito, pero seguro, les dijo con confianza, sin perder la concentración en su meta. La liebre despertó de repente, al abrir los ojos, vio que Paco estaba más adelante. «No puede ser», exclamó con sorpresa y preocupación. Se levantó de un salto y corrió con todas sus fuerzas, decidida a recuperar su posición, pero su cuerpo cansado ya no respondía igual. Mientras la liebre intentaba acelerar, Paco, sin haber parado ni un solo segundo, avanzaba con determinación. La meta estaba cada vez más cerca. Los animales miraban asombrados. El perezoso, el que nadie consideraba una amenaza, estaba a punto de ganar la carrera contra todo pronóstico. La liebre intentó alcanzarlo en un último esfuerzo, empujando sus patas al máximo, pero ya era demasiado tarde. Paco llevaba ventaja. Con su ritmo constante y sin haber desperdiciado energía, Paco cruzó la línea de llegada. Todos los animales estallaron en aplausos y vítores de asombro. Ganó el perezoso, y gritó la tortuga emocionada, sin poder creer lo que acababa de presenciar. Todos estaban impresionados con su perseverancia. La liebre llegó unos segundos después, bajando la cabeza con vergüenza. Nunca pensó que su exceso de confianza la haría perder. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó el búho con curiosidad, observando a Paco, quien seguía con su expresión tranquila y relajada. «Fui lento, pero constante. Nunca me detuve, y eso me llevó hasta la meta. No se trata de correr más rápido, sino de nunca abandonar. Hoy aprendí que no siempre gana el más veloz, sino quien es más persistente y no deja que la impaciencia lo distraiga de su objetivo». La liebre asintió y le dio la pata a Paco con respeto. «Tienes razón. Hoy he aprendido una lección que nunca olvidaré. Desde ahora, entrenaré con paciencia y constancia. No volveré a confiarme solo en mi velocidad», prometió con sinceridad. El búho sabio, satisfecho con la lección del día, anunció con orgullo: «La enseñanza de hoy es clara, la perseverancia vence a la prisa y la impaciencia». Todos los animales aplaudieron y celebraron juntos. La carrera no solo había sido emocionante, sino que dejó una gran enseñanza para todos. Paco sonrió con tranquilidad y se acomodó en una rama alta. Pero ahora,
Después de tanto esfuerzo, es hora de dormir, dijo satisfecho. Los animales rieron con alegría y prometieron recordar la lección que Paco les había enseñado con su actitud y determinación. Desde ese día, la carrera del bosque tuvo un nuevo lema: constancia y paciencia llevan siempre al éxito, más allá de la velocidad. Y así, Paco el perezoso se convirtió en una leyenda en el bosque. Su historia fue contada generación tras generación. Porque la verdadera victoria no es ser el más rápido, sino nunca darse por vencido, sin importar los obstáculos que aparezcan en el camino. En un bosque encantado, donde los árboles susurraban historias y los ríos cantaban, vivía una ardilla de pelaje dorado que soñaba con alcanzar la luna. Su corazón latía fuerte al verla brillar en el cielo, tan lejana e inalcanzable, pero a la vez tan inspiradora. Cada noche, desde la copa de su árbol, la miraba con admiración, preguntándose si podría tocar su luz. Se imaginaba saltando de estrella en estrella hasta posarse en su resplandeciente superficie. Un búho sabio, de plumas grises y mirada profunda, la escuchó y le dijo con voz serena que con esfuerzo y perseverancia, todo era posible. Animada por sus palabras, la ardilla decidió construir una torre con ramas y hojas para acercarse a la luna. Con entusiasmo, recorrió el bosque recolectando materiales y comenzó a apilar una estructura que la llevaría más alto cada día. La idea la llenaba de energía y determinación. Los otros animales la observaban con curiosidad. Algunos la admiraban en silencio, mientras que otros se reían. «Nadie ha tocado la luna, ¿qué te hace pensar que tú podrías?», decían entre risas. No entendían por qué se esforzaba tanto en algo que parecía imposible. Un viejo tejón, con su voz ronca y pausada, le advirtió que tal vez era mejor rendirse antes de una desilusión. «A veces, es mejor aceptar nuestras limitaciones», le dijo con un suspiro. Pero la ardilla, con el brillo del sueño en los ojos, respondió: «Lo intentaré una y otra vez hasta que mis patas no puedan más». La torre creció día tras día. Poco a poco, la risa de los incrédulos se convirtió en asombro. La ardilla seguía construyendo sin rendirse, sin importar que a veces el viento derribara parte de su estructura. Cada vez que algo caía, ella lo reconstruía con más fuerza y determinación. Un grupo de pájaros, conmovidos por su perseverancia, decidió ayudar. Volaron lejos para traer ramas más resistentes. «Si ella puede intentarlo, nosotros podemos ayudar», dijeron, dejando a un lado sus dudas. Los castores, expertos en construcción, también se unieron. Con sus dientes afilados y su ingenio, enseñaron cómo encajar mejor las ramas. «La clave está en la unión, tanto de los materiales como de los corazones», dijeron con una sonrisa. La comunidad entera comenzó a sumarse al sueño. La incredulidad se transformó en inspiración. Cada animal quería ser parte de aquella gran obra. La torre ya no era solo de la ardilla, sino de todos. Una noche de luna llena, la ardilla subió hasta la última plataforma y extendió su patita con emoción. La luna seguía distante, pero su luz iluminó su rostro con una dulzura especial. En ese instante, comprendió algo maravilloso: su viaje había sido más importante que la meta. No necesitaba tocar la luna para sentirse cerca de ella. Su esfuerzo, su constancia y la ayuda de sus amigos la habían llevado más lejos de lo que jamás imaginó. Su corazón rebosaba gratitud y felicidad. Desde entonces, dejó de preguntarse si podría tocar la luna y comenzó a disfrutar del viaje. Entendió que el verdadero éxito no estaba en el destino, sino en cada paso recorrido. Los animales del bosque celebraron su logro con alegría. La historia de la ardilla se convirtió en un ejemplo de inspiración para todos. Su valentía y determinación demostraron que no hay sueño demasiado grande ni meta inalcanzable si se avanza con el corazón. El búho, desde su rama, sonrió con orgullo al ver que la ardilla había aprendido la lección más valiosa de todas. La grandeza no está en llegar, sino en el esfuerzo, la perseverancia y el amor compartido en el camino. El bosque entero admiró la hazaña y su historia se contó a las nuevas generaciones.
Cada vez que alguien miraba la luna, recordaba la valentía de la ardilla dorada. Ella nos enseñó que nunca debemos rendirnos, decían con orgullo. Cada amanecer traía nuevos desafíos, pero la ardilla sabía que, con determinación, siempre encontraría una forma de seguir avanzando. Sabía que, así como los sueños pueden parecer inalcanzables, también pueden ser la fuerza que nos impulsa a crecer. Los días pasaron y la torre quedó en pie como un símbolo de esfuerzo, dedicación y unión. Recordaba a todos que los sueños grandes requieren corazones valientes y amigos dispuestos a ayudar. La luna, testigo de tantas noches de esfuerzo, sonreía desde el cielo. Sabía que su brillo había inspirado una historia inolvidable, una que viviría por siempre en el corazón de quienes se atrevieran a soñar. Y así, la ardilla dorada siguió soñando, aprendiendo y demostrando al mundo que lo más importante no es solo llegar, sino intentarlo con todo el corazón, disfrutar el camino y compartirlo con aquellos que nos rodean. Había una vez un bosque encantado donde los árboles susurraban historias y los ríos cantaban dulces melodías. En el corazón del bosque vivía un pequeño zorro llamado Luno, de pelaje dorado como el sol y ojos brillantes como las estrellas. Luno tenía un sueño, quería llegar hasta la gran montaña de cristal, un lugar mágico que, según las leyendas, concedía un deseo a quien lograra alcanzarla. Cada día, Luno observaba la montaña desde la distancia, imaginando lo que pediría si lograba llegar hasta allí. Pero todos los animales del bosque le decían que era imposible, que ningún zorro había logrado jamás escalarla. Luno, sin embargo, no se dejó desanimar. Decidió que él sería el primero en lograrlo. Con determinación, empacó algunas bayas y hojas secas en un pequeño saco y emprendió su viaje. El primer obstáculo fue un río caudaloso que bloqueaba su camino. Sus aguas eran rápidas y profundas. Luno observó las piedras en el río y pensó en una manera de cruzarlo sin caer al agua. Usando ramas caídas y hojas grandes, construyó una pequeña balsa, y con cuidado, logró cruzar hasta el otro lado. Más adelante, el bosque se tornó oscuro y silencioso. Las sombras de los árboles parecían moverse con el viento. De repente, escuchó un crujido entre los arbustos. Su corazón latió con fuerza mientras se escondía detrás de un tronco. Para su sorpresa, era un pequeño búho atrapado entre unas ramas espinosas, que pedía ayuda con sus grandes ojos suplicantes. Luno, sin dudarlo, usó su hocico y patas para apartar las espinas y liberar al búho. El búho, agradecido, le dijo que podía volar alto y guiarlo hasta un sendero seguro. Siguiendo las indicaciones del búho, Luno evitó los pantanos y encontró un camino despejado hacia la montaña. Cuando el sol comenzó a ponerse, el zorro llegó a la base de la gran montaña de cristal. Era imponente, con su cima brillando bajo la luz del atardecer, como si estuviera hecha de estrellas. Luno sintió un nudo en la garganta. El sendero era empinado y cubierto de hielo resbaladizo. Pero recordó su sueño y la promesa que se hizo a sí mismo. No podía rendirse ahora. Colocando cada pata con cuidado, comenzó a escalar, sintiendo el frío en su pelaje. Hubo momentos en los que resbaló, y su cuerpo temblaba de miedo, pero siempre encontraba la fuerza para seguir adelante. Después de una larga y agotadora travesía, Luno llegó a la cima de la montaña. El cielo nocturno se extendía infinito sobre él, lleno de estrellas titilantes que parecían bailar en la oscuridad. En el centro de la cima, una luz dorada resplandecía. Era la magia de la montaña. Luno cerró los ojos y formuló su deseo: quiero que todos en el bosque crean en sus sueños, como yo creí en el mío. Una brisa cálida lo envolvió, y una voz susurrante le agradeció por su noble petición. Cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en el bosque, pero algo había cambiado. Los animales hablaban de la historia del pequeño zorro que había logrado lo imposible. Desde ese día, todos en el bosque se atrevieron a soñar y luchar por sus metas, sin importar lo difíciles que parecieran. Y así,
El bosque encantado se convirtió en un lugar donde los sueños se hacían realidad, gracias a la valentía de un pequeño zorro llamado Luno. Había una vez un pequeño pueblo donde vivía un hombre de madera muy sabio llamado Tío Pinocho. Tío Pinocho había viajado por todo el mundo, había visto mares y montañas, castillos y ciudades, y tenía una colección de cuentos fantásticos que había recopilado a lo largo de sus aventuras. Todos los domingos por la tarde, niños de todas las edades se reunían en el parque del pueblo y se sentaban alrededor de Tío Pinocho, que siempre traía una enorme cesta llena de cuentos. Sus ojos brillaban llenos de entusiasmo cuando abría la primera página y comenzaba a contar. Una fresca tarde de otoño, mientras las hojas doradas crujían bajo los pies de los niños, Tío Pinocho decidió contarles la historia de Nico el travieso ratón. Nico era un ratón curioso que vivía en una gran casa de campo. Siempre estaba buscando nuevos tesoros y aventuras en todos los rincones de la casa. Un día encontró una llave dorada debajo de una vieja alfombra. La llave tenía un brillo especial, y Nico, intrigado, decidió averiguar qué puerta podía abrir. Tras buscar por todos lados, finalmente llegó a una pequeña puerta redonda oculta detrás de una gran estantería. Con emoción, Nico insertó la llave y al girarla, la puerta se abrió lentamente, revelando un jardín encantado lleno de flores de chocolate y ríos de caramelo. Era un paraíso para un ratón aventurero como él. Pero recuerden, niños, dijo Tío Pinocho mientras finalizaba el cuento, Nico supo que su descubrimiento no debía ser un secreto, y compartió sus sueños con los demás ratones para que también pudieran ser felices. Porque una aventura es aún más maravillosa cuando la vives con tus amigos. Los niños aplaudieron emocionados y pidieron escuchar más cuentos, pero Tío Pinocho solo sonrió y dijo, venid el próximo domingo, y os contaré la historia del dragón que aprendió a cantar. Con expectativa y sonrisas en sus rostros, los niños regresaron a casa, esperando el próximo cuento mágico de su querido Tío Pinocho. Y así, cada domingo, las horas se llenaban de risas, magia y enseñanzas, mientras Tío Pinocho compartía sus cuentos especiales, enseñando a los niños sobre la importancia de la amistad, la bondad y los sueños compartidos.